Bendiciones, bendiciones, que tengan un excelente inicio de semana en el nombre de nuestro Señor Jesús. La locura de la predicación es un tema bien importante, la predicación, ¿verdad? La predicación tiene como tema principal la salvación de las almas, gloria a Dios. Pero quisiera tocar este tema, pero con Biblia, gloria a Dios. Primera de Corintios 1, del 18 al 24. Vamos a empezar con este texto, dice: en el nombre poderoso de Jesús, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque los judíos piden señales y los griegos piden sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Gloria a Dios. La locura de la predicación. Locura para algunos, pero para los creyentes es poder de Dios. Gloria a Dios. La locura de la predicación. El hombre natural a veces no entiende muchas veces su condición. El hombre natural tiene una mente natural que solo piensa en las cosas de esta vida, en las cosas materiales, gloria a Dios. En aquel tiempo los judíos querían ver grandes señales para poder creer en Cristo, gloria a Dios. Aunque hizo muchas señales, pero ellos querían ver señales a su conveniencia, gloria a Dios. Y también habla de los griegos, que ellos buscaban mucha sabiduría. Todos los filósofos de aquel tiempo buscaban sabiduría, gloria a Dios. Pero a Dios le agradó salvar a los creyentes por la locura de la predicación, gloria a Dios. El objetivo principal de Dios es salvar a las personas. Dios en su sabiduría eligió que fuera a través de la predicación, pero no de cualquier cosa, sino que la predicación del Evangelio. Hoy en día se predican tantas cosas que no son el Evangelio, parecen el Evangelio, pero no son, porque ya vienen mezcladas con ideología de hombres o con tradiciones. Entonces se tiene que predicar el Evangelio tal y como viene, no hay otro Evangelio, nadie puede predicar otro Evangelio. Entonces tiene como objetivo mostrarle al ser humano su condición de un ser destituido y mostrarle el camino para salvar su alma. Ese es el tema fundamental del Evangelio, salvar nuestras almas. La intención de Dios no es darnos tanto cosas materiales para esta vida, porque esta vida es temporal, aquí estamos de pasada. Hay que recordar que la muerte física no es dejar de existir. Cuando una persona muere físicamente, no deja de existir. La Biblia dice que Dios estableció para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Sabemos que nuestra alma no muere. Lo que se queda en la tierra es el cuerpo, pero nuestra alma dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto pasamos a un juicio, gloria a Dios. Nos va a pasar un juicio Dios. También dice la palabra que Dios ha puesto eternidad en el corazón de nosotros. Cuando habla de corazón no se refiere al corazón de carne. Muchas cosas no son literales. Por decir, cuando una persona dice fuimos al corazón de la selva, no es que la selva tenga un corazón de carne, sino que está hablando a sus profundidades. Entonces, cuando la Biblia dice que Dios puso eternidad en el corazón del hombre, habla de nuestro interior, de nuestra alma, que es eterna, no muere. Entonces, Dios nos vino a mostrar nuestra condición, Jesucristo nos vino a mostrar nuestra condición, que necesitamos la salvación de nuestra alma, para que vayamos con Dios algún día, y Él nos muestra los pasos para ser salvos, y es a través de la predicación. La predicación no trata de juzgar al ser humano, sino de mostrarle su condición al ser humano, para llevar al ser humano a un arrepentimiento, gloria a Dios, para que crean el Evangelio de Cristo.
en su muerte, en su sepultura y en su resurrección, que es lo más importante. La resurrección de Cristo nos da a nosotros la garantía de que vamos a resucitar con Él, pero todos los creyentes solamente, porque a Dios le agradó a salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Locura para los que no quieren creer, pero para nosotros es poder de Dios, para nosotros que hemos creído en el Evangelio. ¿Quién necesita la salvación, hermanos? Todos, absolutamente. La palabra dice que todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Todo el ser humano, hermanos, fue destituido de la gloria de Dios. Estamos muertos espiritualmente hablando, desconectados de Dios. Lo que Jesucristo viene a hacer es conectarnos otra vez con Dios. Aleluya. Vamos a ver primera de Timoteo capítulo 2, versículo 3 al 6. Gloria a Dios. Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 3 y 6. Gloria a Dios. Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 3 al 6. Dice: en el nombre de Jesús. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo, hermanos. Entonces Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Qué es la verdad, hermanos? La verdad es Jesucristo. La verdad es Jesucristo. Él dijo: yo soy la verdad, el camino y la vida, hermanos. Gloria a Dios. Entonces la verdad está en Cristo, en su Evangelio, en lo que Él enseñó, hermanos. Gloria a Dios. Es impresionante, hermanos, cómo la Biblia es un solo mensaje, hermanos. Aunque fue escrita por diferentes hombres de diferentes tiempos, nos da un mismo mensaje, hermanos, porque la Biblia fue inspirada por Dios, hermanos. Ciertamente que le escribieron hombres, pero que tenían el Espíritu de Dios dentro de ellos, hermanos. Gloria a Dios. Entonces, por eso, aunque fueron diferentes hombres de diferentes tiempos, todo es un mismo mensaje acerca de la salvación, hermanos. Gloria a Dios. Este es un tema muy amplio, hermanos, que se podrían sacar predicaciones y predicaciones, porque toda la Biblia nos habla de la salvación, hermanos. En el Antiguo Testamento, hermanos, se utiliza una palabra para salvación que se llama Yasha, así se llama la palabra, que significa salvación. Viene muchas veces en los salmos, hermanos. Por decir, en el Salmo 27 dice: Jehová es mi luz y mi salvación. Y ahí utiliza la palabra Yasha, hermanos. Entonces la palabra Yeshua, hermanos, es un derivado de la palabra salvación, hermanos. Gloria a Dios. El nombre de Jesucristo en el original, hermanos, idioma es Yeshua. El nombre Jesucristo es una traducción que las personas hicieron al español, hermanos. Entonces, hasta el nombre de Jesucristo, hermanos, nos indica que el tema principal de todo esto, hermanos, es la salvación de las almas, hermanos. Gloria a Dios. Yeshua, dice la Biblia que en ningún otro hay salvación, hermanos. No salva a San Judas Tadeo, no salva a San Martín de Porres, no salva María, hermanos, aunque fueron personas probablemente, hermanos, santas, pero no hay salvación en ellos. Dice la Biblia que en ningún otro hay salvación, ni siquiera las religiones pueden salvar, hermanos. Entonces, Dios nos salva a través de la locura de la predicación, hermanos, porque algunas personas no creen, hermanos, porque se sienten muy sabias, pero Dios desecha esa sabiduría, hermanos, que es terrenal, y Él decide salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Así lo estableció Él, hermanos. Nosotros no podemos establecer la salvación. Vamos a ver otro punto, hermanos. ¿Nos podemos salvar por portarnos bien? La respuesta es no, hermanos. O sea, nadie se puede salvar por portarse bien. No hay nada que el ser humano pueda hacer para salvarse, hermanos, más que creer en Jesús y en su Evangelio. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios, hermanos. Sin fe es imposible agradarle a Dios. Lo dice la Biblia, hermanos. Entonces, Él estableció que fuera a través de la fe, hermanos, en Cristo, en su Evangelio. Gloria a Dios. Y no hay otra forma, hermanos. No hay otra forma. Así le plació a Él, hermanos. No le plació a Dios que el ser humano lo encontrara a través de la sabiduría, ni de los libros, ni de señales, hermanos. Aunque bien los milagros, hermanos, sirven muchas veces para llevarnos a Dios, pero en sí mismos los milagros no salvan, hermanos. Son como que una ayuda que Dios le da al ser humano para poder creer, hermanos, pero los milagros
por sí no salvan a nadie, hermanos. Si la gente no se convierte de corazón al Evangelio, hermanos, aunque reciba alguna sanidad, algún milagro, no puede ser salva, porque tiene que creer bien, hermanos, y proceder a un arrepentimiento. Entonces, sin fe es imposible agradarle a Dios, hermanos. Puedes tener 5 Champions, puedes tener carros último modelo, puedes ser un gran basquetbolista, puedes ser un gran cantante, puedes ser el más agraciado físicamente, la más agraciada físicamente, pero si tú no tienes fe, no, es imposible que tú le agrades a Dios. Puedes hacer obras de caridad, puedes regalar cosas, pero si tú lo haces sin tener fe en Dios, es imposible agradarle a Dios, hermanos. Y eso lo dice la Biblia, hermanos. Entonces a Dios le agradó a salvar a los creyentes por la locura de la predicación, hermanos. Por la fe en Cristo, gloria a Dios. Vamos a ver San Marcos 10 del 23 al 27, gloria a Dios. San Marcos 10 del 23 al 27, hermanos, gloria a Dios. San Marcos 10 del 23 al 27, gloria a Dios. Dice en el nombre de Jesús. San Marcos 10, perdón. San Marcos 10, del 23 al 27, dice en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: «¿Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas?». Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles: «Hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios». Ellos se asombraron aún más, diciendo entre sí: «¿Quién pues podrá ser salvo?». Entonces Jesús mirándolos dijo: «Para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios», hermanos. Gloria a Dios. El contexto de esto, hermanos, lo pueden leer ustedes, es el caso de un joven rico que él, pues supuestamente se sentía que era bueno, hermanos. Pero cuando Jesús le dijo que vendiera todo y lo siguiera, él no quiso, hermanos. Confió más en sus riquezas, hermanos, que en Jesucristo. Gloria a Dios. Probablemente se portaba bien, hermanos. Era un hombre que no decía groserías, que no robaba, pero no creyó en el Evangelio, hermanos. Entonces la salvación es por medio del Evangelio, hermanos. Así lo estableció Dios, hermanos. Así lo estableció Dios. El camino no lo establecemos nosotros, hermanos. Lo establece Dios, y Él le agradó salvar a los creyentes por la locura de la predicación, hermanos. Este joven decidió confiar más en sus riquezas que en Dios. Hay gente, hermanos, que piensan que son buenos, hermanos, pero las obras no pueden salvar a nadie, hermanos, gloria a Dios, sino que salva la fe, hermanos, en Cristo. Así lo estableció Dios, hermanos. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe, hermanos. O sea, para que nadie diga yo soy más bueno que el otro, porque todos somos pecadores, hermanos. Algunos en menor o mayor medida, pero todos somos pecadores. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos necesitamos de la misericordia de Dios. Pero hay gente que se siente mejor que otra, hermanos, porque hace ciertas obras. Pero eso no nos puede justificar delante de Dios. El único que justifica a las personas es Cristo, hermanos, por el sacrificio de lo que Él hizo en la cruz. Vamos a ver qué dice Efesios 1, hermanos, del 8 al 10. Gloria a Dios. Efesios 1, del 8 al 10, hermanos. Gloria a Dios. El método para entrar al cielo lo establece Dios, hermano, no el ser humano. Pero a veces el ser humano se quiere sentir más justo que los demás. Gloria a Dios. Efesios 1, del 8 al 10, dice en el nombre de Jesús. Perdón, Efesios 2, del 8 al 10, hermanos. Gloria a Dios. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, hermanos. Somos salvos por gracia, por medio de la fe, hermanos, para que nadie se gloríe, hermanos. O sea, para que nadie diga, no, pues es que yo hice esto, yo hice lo otro, yo hice aquello, hermanos. No, a Dios le agradó salvar a los creyentes por medio de la fe en el Evangelio, hermanos. Gloria a Dios. Las obras no nos pueden dar la entrada al cielo, hermanos, sino que es la fe
en el Evangelio, hermanos. Gloria a Dios. Así lo estableció Dios, hermanos. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe, para que nadie diga, pues yo di tanto, yo di esto, porque a veces así somos, hermanos. Hay gente que dice que no necesita venir a una iglesia para ser bueno, quiere hacer su propia justicia y rechazar lo que hizo Dios, hermanos. Las obras no nos pueden dar acceso, hermanos, al reino de Dios, sino que es la fe en Jesús, hermanos. El ser humano, hermanos, sí puede hacer buenas obras, hermanos. Se creen a veces, hermanos, mejores que las personas por ciertas obras que hacen, sienten que tienen el acceso al reino, pero no es así, porque sin fe es imposible agradarle a Dios, hermanos. Gloria a Dios. A veces la gente hace obras para vanagloriarse, hermanos, para decir, no, pues yo hice esto por tal persona, yo di aquello, y así, hermanos. Entonces, la vanagloria es pecado también, hermanos, delante de Dios. Dice la Biblia, hermanos, que había un publicano y un fariseo, que el fariseo oraba así, decía, gracias, Señor, porque yo no soy como los demás hombres, yo ayuno, no soy pecador como los otros, hermanos. Y había un publicano que decía, perdóname, Señor, porque yo soy un pecador. Dice la Biblia que Dios justificó al publicano, hermanos, por su humildad, porque nadie es mejor que nadie, hermanos. A lo mejor tenemos pecados ocultos, hermanos. Entonces, cuando nosotros sentimos buenos, es un pecado delante de Dios. Dice que el que se enaltece será humillado. El fariseo no fue justificado, hermanos, por sus obras, y el publicano sí por su fe, hermanos, por entender su condición. Todos somos pecadores, hermanos, gloria a Dios. Dios quiere salvar a todos, hermanos, pero la fe juega un papel bien importante, hermanos, en la salvación. Algunas personas han decidido no creer en sí mismos, en su propia justicia, la cual no te alcanza para llegar al cielo. La fe no es de todos, hermanos. La fe no es una simple creencia, hermanos. La fe no es una creencia nada más, sino que la fe es una certeza, hermanos. La definición de fe viene en Hebreos 11:1. Dice la Biblia que la fe es la certeza de lo que se espera. La fe no es una creencia humana, hermanos, sino que la fe es una seguridad, que nos estar seguros en Cristo. Hay un abismo de diferencia, hermanos, entre decir yo creo en Dios y creerle a Dios, hermanos. Hay mucha gente que dice, no, pues yo creo mucho en Dios, y hablan de Dios, pero no le creen a Dios, hermanos. Hay una diferencia bien enorme, hermanos. Si nosotros decimos creer en Dios, tenemos que creerle, hermanos, a su palabra, a lo que Él estableció. No creer en Dios a nuestra manera, hermanos, porque hay gente que dice, no, pues yo sí creo en Dios, pero a mi manera. Yo no voy a la iglesia porque ahí hay gente mala, hermanos. Claro que sí, hermanos. Nosotros somos personas que hemos reconocido, hermanos, que somos pecadores, hermanos, y que necesitamos el perdón divino, hermanos. Aquí en la iglesia, hermanos, no viene gente perfecta, hermanos. Claro que después de estar un tiempo en la iglesia, vamos dando frutos, hermanos, pero a través de lo que Dios hace en nosotros. No somos nosotros con nuestras fuerzas humanas, sino que es lo que Dios hace en el creyente a través de la fe, hermanos. Gloria a Dios. El peor error, hermanos, del ser humano es no reconocer su condición, hermanos. Dios solo nos pide la rendición de nuestra voluntad, de dejar de intentar por nosotros mismos. Y claro que hay buenas obras, hermanos, pero son las que Él produce en nosotros. Él no le llama buenas obras al obrar humano, hermanos, sino al obrar de su Espíritu Santo en nosotros, hermanos. Dice la Biblia que somos hechura suya, creados en buenas obras, la que Dios preparó de antemano, hermanos. Gloria a Dios. Cuando nosotros llegamos, hermanos, aquí nos rendimos, reconocemos nuestra condición de pecadores, hermanos, que necesitamos de Dios, hermanos. Es lo que Dios quiere, hermanos, la rendición de nuestra voluntad, hermanos. El joven rico, hermanos, no quiso rendirle su voluntad a Dios. Él quiso llegar al cielo por sus propios medios, hermanos. Entonces no se puede, hermanos. Aquí es rendición de nuestra voluntad para que Él obre en nosotros, hermanos. Ahorita las buenas obras no es un obrar humano, no es que nosotros cambiemos con nuestras propias fuerzas, sino que es el Espíritu Santo a través de la fe operando en nosotros, hermanos. Y a eso Dios es lo que le llama buenas obras, las que Él produce en el creyente, hermanos. Todas las obras demás, hermanos, son obras muertas, porque el hombre está muerto para Dios, hermanos, espiritualmente hablando. Hace obras, hermanos, pero Dios le llama obras muertas. Las únicas buenas obras que Dios le llama buenas son las que Él produce en nosotros, hermanos. Hay un obrar bueno, pero es el que su Espíritu Santo produce en nosotros, hermanos. Gloria a Dios. El hombre está ciego, hermanos, espiritualmente,
trata de hacer buenas obras para justificarse delante de Dios, hermanos, pero Dios justifica solamente por medio de la fe. Pero la fe no es una creencia a mi manera, sino que la fe es una seguridad, hermanos, en su palabra, hermanos. Y sin esa fe es imposible agradarle a Dios, no importa lo que hagamos, hermanos. Dios solamente nos justifica por medio de la fe, hermanos. Solamente tenemos que reconocer nuestra condición, hermanos. Gloria a Dios. Vamos a ver un pasaje completo, hermanos, en Romanos 5. Completito ese pasaje, hermanos. Lo vamos a leer, hermanos. Es bien importante, hermanos, que nosotros leamos nuestra Biblia, hermanos, a fondo, capítulos completos, hermanos. No se puede sacar una doctrina de un solo versículo, hermanos. No se puede, hermanos. No se puede, hermanos. Tenemos que leer a profundidad, escudriñar, leer capítulos completos, hermanos. El error de, hermanos, de las falsas doctrinas que toman un versículo y lo tuercen, hermanos, y eso no debe de ser así, sino que se debe de leer mucha Biblia, hermanos, en las congregaciones se debe de leer mucha Biblia, hermanos. Este capítulo de 5, hermanos, nos enseña la condición de nosotros. Dice en el nombre de Jesús: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, en quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado, hermanos. Cuando la persona cree en el Evangelio, confía, está seguro en Dios, hermanos, Dios manda al corazón de la persona, en su interior manda su Espíritu Santo, hermanos, y ahora es el que obra en nosotros a través de la fe, hermanos. Gloria a Dios. No es que nosotros seamos buenos, hermanos, sino que el que es bueno, ese es el que está dentro de nosotros, hermanos. Gloria a Dios. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo esto pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, hermanos. Por toda la humanidad murió Cristo, hermanos, pero no todos reconocen su condición, hermanos. Entonces necesitamos reconocer, hay perdón, hermanos, para nuestros pecados, pero necesitamos reconocer nuestra condición, hermanos, porque Dios murió por todos, por los impíos, hermanos, murió. Ciertamente a lo mejor algunos se animaría a morir por un bueno, pero Cristo, siendo santo, hermanos, no teniendo pecado, murió por nosotros. Dice la Biblia que Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, hermanos. Y Él no murió solamente porque estuvo libre un día jueves y se le ocurrió ir a morir, hermanos, por puro gusto, sino que Él murió, hermanos, porque la ira de Dios estaba sobre la humanidad, hermanos. Entonces, la ira de Dios cayó sobre Él, hermanos, para que ya nosotros, los creyentes, los que creemos en Él, no seamos castigados, hermanos. Gloria a Dios, porque el castigo amerita pecado. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios es justo. Tiene que impartir justicia, hermanos, y todos hemos pecado. Entonces, todos merecíamos morir eternamente, espiritualmente, estar alejados de Él, pero Él nos ofrece la salvación por medio de Cristo. Vamos a continuar, hermanos. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro, Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación, hermanos. Dios nos ofrece el perdón de nuestros pecados a través de la fe en el Evangelio, hermanos. Gloria a Dios. Esa fe nos tiene que llevar a reconocer nuestros pecados y a proceder a un cambio, hermanos, a través de la palabra, hermanos. Gloria a Dios. Fuimos reconciliados y seremos salvos de la ira todos aquellos que creemos en el Evangelio, hermanos, salvos de la ira de Dios. Cuando hablamos de la ira de Dios, hermanos, no es que Dios sea un viejito, hermanos, que es enojón, que se enoja por cualquier cosa, hermanos. Cuando hablamos de la ira de Dios, hermanos, hablamos de que Dios está airado contra el pecado, hermanos, porque Dios es limpio, Dios es santo, hermanos. Entonces, Dios es enemigo del pecado. Dice la Biblia que Dios está airado con el impío todos los días, hermanos. Gloria a Dios. No es que Dios ame a todos, hermanos. No ama a Dios a todos,
Dice la Biblia que Dios está airado con el impío y que si no se arrepiente, hermanos, que le va a dar juicio, hermanos. Entonces, la ira de Dios es la ira, hermanos, contra la maldad del ser humano, hermanos. Gloria a Dios. Pero Dios nos ofrece, hermanos, la salvación a través de Jesucristo para que la ira por nuestra maldad no caiga sobre nosotros, hermanos. Jesucristo pagó en la cruz, hermanos, pero ahora nosotros tenemos que creer y proceder a un arrepentimiento, reconocer, hermanos, nuestra maldad, reconocer nuestra necesidad de ser perdonados, y Él cargó con nuestros pecados, hermanos. Gloria a Dios. La salvación ya está, hermanos. Dice que éramos enemigos de Dios a causa del pecado. Todo ser humano, hermanos. Gloria a Dios. Vamos a continuar. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, hermanos. Todos pecaron, todo ser humano, a excepción de Cristo, hermanos, pecaron, hermanos. Gloria a Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque todo lo que desciende de Adán, hermanos, ya trae esa condición, hermanos, de pecador. Porque la muerte pasó a todos los hombres por culpa de Adán y Eva, hermanos, que pecaron. Gloria a Dios. Por eso fueron destituidos de la gloria de Dios, hermanos. Ellos fueron creados en un estado santo para poder estar con Dios, pero cuando ellos pecaron, hermanos, se contaminaron. Y Dios los destituyó de su presencia, hermanos. Gloria a Dios. Entonces todo ser humano ha pecado, hermanos. Gloria a Dios. Hay pecados, hermanos, que no son visibles, hermanos, gloria a Dios, que están en el corazón del hombre, pero todas las personas han pecado de pensamiento, hermanos. Y Dios nos ofrece el perdón, hermanos, a través de Cristo. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, está hablando espiritualmente, hermanos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. A causa, hermanos, de ese pecado de Adán y Eva, hermanos, vino la condenación, hermanos, a todo el género humano, hermanos. O sea, por eso la Biblia dice que Jesucristo vino a salvar lo que se había perdido. Todo el ser humano estaba condenado, hermanos, a una muerte espiritualmente hablando, hermanos. Gloria a Dios. El ser humano cuando muere no puede ir a la presencia de Dios, hermanos, está en otro lugar. ¿Por qué, hermanos? Por el pecado. Entró la condenación, la muerte espiritual, hermanos, a todos los hombres. No podemos estar en la presencia de Dios por a causa de ese pecado. Pero también, hermanos, a causa de lo que hizo Jesucristo, viene la justificación, hermanos, para los muchos. Dice en el 17, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Gloria a Dios. Esta es la condición del hombre, hermanos. Un hombre destituido, hermanos. Un hombre muerto espiritualmente que no puede entrar a la presencia de Dios, hermanos. Pero también aquí nos habla de la gracia de Dios, que a pesar de que el ser humano era enemigo, hermanos, transgresor de la voluntad de Dios, hermanos, Dios le ofrece la salvación, hermanos, de su alma. Por eso se le llama gracia. Es una bondad inmerecida, hermanos. El ser humano nunca ha querido de Dios, hermanos, jamás. Incluso hoy en la actualidad, hermanos, la gente rechaza el evangelio, hermanos. Muchas veces a las personas se les predica el evangelio, hermanos, se les hace una invitación en la iglesia, se les regala un folleto, hermanos. Muchas veces la gente se enoja, hermanos. La gente arruga los folletitos, hermanos, los dobla, los regresa. En algunas ocasiones no, hermanos, en algunas ocasiones los reciben, gloria a Dios.
porque el ser humano no quiere de Dios, hermanos. El ser humano quiere buscar su propia gloria. Desde que salió el ser humano, hermanos, del Edén, el ser humano ha decidido ser su propio Dios, hermanos. Gloria a Dios, decidir él mismo lo que está bien y lo que está mal, hermanos. Gloria a Dios. Por eso el mundo está así, hermanos, porque el mundo desechó a Dios, hermanos. No quiso seguir su voluntad. Pero ahorita Dios nos vuelve, hermanos, al propósito de Dios, hermanos. Dice la Biblia que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. El camino, hermanos, no que sea un camino de piedra, sino que Él es la forma, hermanos. Gloria a Dios. Así como Él se hizo obediente, hermanos, así el ser humano tiene que obedecer al Evangelio, hermanos. ¿Y para qué? Para salvación, hermanos, de nuestras almas, para que no nos perdamos, hermanos. Hay una condenación eterna, hermanos, porque nuestra alma no muere, hermanos. O puede ir a un lugar de castigo, hermanos, o puede ir a un lugar de la presencia de Dios. Nosotros elegimos, hermanos. Nosotros decidimos rechazar a Dios o aceptar nuestra condición, hermanos, de pecadores, aceptar la gracia de Dios, hermanos. Él ya lo hizo todo en la cruz. Solamente nosotros tenemos que creer, hermanos. Gloria a Dios en el Evangelio, hermanos. Obedecer al Evangelio, hermanos. Gloria a Dios. No creamos que nosotros mismos vamos a poder llegar al cielo, porque nosotros no establecemos el camino, hermanos, sino que fue Dios, hermanos. Dice la Biblia que para el que cree todo es posible, hermanos. Gloria a Dios. Y que a Dios agradó salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Amén.